Buenas noches, hermanos. Recuerdo se cuenta que se habían casado una pareja, un matrimonio, y el novio, el esposo, ya tenía todo organizado, ya había dado el dinero para comprar los productos que iban a comer, la renta del salón, todo ya estaba bien organizado. Llega el momento de servir la comida. Llegaron muchos invitados y pues él dijo: oh, qué bueno, están todos mis invitados, todos tienen que comer, disfrutemos la comida. En el transcurso de más tarde, siendo ya quizá un poquito ya noche, llega más gente. Y el esposo, se empieza a preocupar porque ya se acabó toda la comida, ya no hay nada. Y por ahí le decían: ve con la cocinera, ve cuánta comida hay, ve a la cocina, ve cuánta comida hay. Él insistente: no, pues no sé qué voy a hacer, me pongo nervioso, en fin, ya molesto. Decide ya hasta después de una hora, tenían los invitados allí en la mesa y nada de que les habían servido, decide ir a la cocina a preguntarle a la cocinera, pero sorpresa, la cocinera no estaba. El esposo estaba asustadísimo, aterrado: ¿qué voy a hacer? Sino que se percata un poquito más adelante de la cocina, la cocinera había guardado una gran porción de comida. Al esposo se sintió muy alegre, se le quitó pues esa frustración, ese enojo, y bueno, pudieron seguir continuando con la fiesta. Y esto me recuerda porque el pasaje que vamos a estudiar va un poquito relacionado, y por favor, continuando con esto, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 13. Le voy a dar lecturas, si por favor me quieren seguir, del 13 al 21. Dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y a los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes de entrar a nuestro versículo 13, hemos de recordar que los apóstoles habían evangelizado, habían trabajado, había ido por esos lugares a predicar la palabra. Pero noten en el capítulo 12, versículo 12: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Obviamente hemos de recordar nuevamente
capítulo 14, la muerte de Juan el Bautista. ¿Por quién? Por Herodes. En ese momento vemos en el versículo 13, dice, oyéndolo Jesús. ¿Qué había oído? Versículo 1 anterior, 12. Las noticias, el suceso que había pasado Juan el Bautista y lo que estaban, estas noticias lo habían traído los discípulos. Dios ve a las personas y tiene una gran compasión por todos y quiere satisfacer tus necesidades espirituales. Dios es misericordioso a pesar del rechazo de la gente. He dividido, antes de entrar a este 13, he dividido mi bosquejo en dos partes. El título de esta predicación es 2 puntos en los cuales te animarán a confiar y a depender de la soberanía de Dios. Punto número 1, Dios es omnipotente y conoce tus necesidades. Del versículo 13 al 17. Segundo punto, Dios en su soberanía suple tus necesidades. Versículo del 18 al 21. Y vamos al versículo 13. Como ya les había yo comentado, Cristo junto con sus discípulos se fueron a este lugar desierto a escuchar estas noticias, lo que había pasado. Pero obviamente había escuchado también la muerte de Juan el Bautista. Pero nos marca aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30 y 33. He de decirles que este hecho insólito, sobrenatural, está en los 4 evangelios. Es el único hecho milagroso del Señor Jesucristo que está escrito en los 4 evangelios. Y vamos al segundo de ellos. Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Cristo veía y sigue viendo las necesidades de los suyos. Era obvio que los discípulos necesitaban un descanso. No sabían los discípulos qué iba a pasar más adelante. El Señor Jesucristo sí lo sabía. Él conoce el corazón del hombre. Él conoce lo que va a venir adelante, después de. Es obvio que si tú, los apóstoles se sentían de alguna forma cansados, y pues cansados no se puede servir a Cristo con gusto. Dios conoce el corazón de las personas, de los discípulos, y sabe cuándo necesitan un respiro. Pero hay aquí algo sorprendente. En el mismo versículo 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. El Evangelio según San Juan menciona que esta gente llegó primero y después el Señor Jesucristo. Nota lo que dice el versículo 14. Y saliendo Jesús de ese previo descanso, de estar con sus discípulos, quizás, comieron. Y si saliendo Jesús, dice aquí, hay un verbo inmediato. Vio una gran multitud. Inmediatamente dice, y tuvo compasión ¿de quiénes? De ellos.
Notamos que los seguidores de Jesús, por cierto, la gente, que en el griego esta palabra de gente se dice que era multitudes. Más adelante nos lo confirma, una cifra por ahí algo exacta, podríamos decir. Estas multitudes llegaron primero a este lugar. Era tanto la popularidad del Señor Jesús que ya sabían a dónde iba y acudían inmediatamente. ¿Qué personas acudían inmediatamente a Él? Personas querían que fueran sanadas, personas que escuchaban las enseñanzas, personas que querían encontrar alguna falla en Cristo y divulgarlo a los demás como falso profeta. Personas, como dice uno de los evangelios, porque eran ovejas sin pastor. Pero después de estas cosas observamos que salió el Señor Jesús y vio. ¿A quién vio? A las multitudes. ¿Qué vio? ¿Qué vio Cristo en estas personas? Lucas, por ahí en el capítulo 19, versículo 41, dice que Jesús había llorado cuando vio la ciudad de Jerusalén por el pecado que estaba ahí. ¿Qué vio en estas personas? La condición de su pecado. Como Marcos marca en el 6:34, eran ovejas sin pastor. Había visto en ellos una gran necesidad espiritual. Hermano, no olvides, conocía y conoce el corazón de las personas. Recuerda que el punto número 1, Dios es omnipotente y conoce tus necesidades. Cristo vio a las multitudes y dice que se compadeció de ellas. La palabra en griego es plagmiste, es un pasivo deponente. El verbo conlleva la idea oriental de las entrañas, como el asiento de la compasión, de tener lástima por las personas, de decir, te entiendo por lo que estás pasando, de dolerse junto con ellos, de decir, aquí estoy contigo. Recordemos que es Dios quien escudriña y conoce el corazón del ser humano. En el versículo 14, en el inciso B, cuando dice, y tuvo compasión de ellos, vemos el gran amor de Dios hacia la humanidad. Y lo seguimos viendo. Dios es justo y Dios es amor. No importa raza, no importa cultura, no importa color, no importa posición económica, no importa estatus social. Lo que le importa a Dios es el corazón de las personas. Dice el versículo 15: cuando anochecía, se acercaron a él, ¿quiénes? Sus discípulos, diciendo, el lugar desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Habían caminado mucho tiempo. Las aldeas se habían quedado atrás. Y caminar por esos lugares, pues no había automóvil, no había un acceso rápido para poder transportarse. Habían pasado tiempo, horas caminando en esos lugares donde el Señor Jesucristo estaba. Se dice que en un comentarista menciona que ya pasaban más de las 3 y toda esta gente no había comido. Bueno, nadie había comido, porque estaban siguiendo ¿a quién? Al Maestro. En Marcos dice en el 6:35, cuando era ya muy avanzada la hora, es decir, genitivo absoluto, es decir, esta hora se emplea del periodo diurno, comienza a declinarse o a desgastarse el día. No les iba a alcanzar
a todas estas personas, ir a la aldea, comprar, comer y regresar. No les iba a alcanzar el día. El camino era largo y hemos de pensar, porque la Escritura lo dice, que había niños y mujeres también. Una pausa aquí en el versículo 15. El lugar es desierto, dice los discípulos, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Respuesta inmediata de nuestro Señor Jesucristo ante la impotencia del hombre de resolver los problemas. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Dios prueba su fe. Dios les enseña que no tenían que desesperarse. Debían entender que Dios tenía y tiene el control. Deberían de pensar que todo estaba bajo controlado, que estaba en manos de Dios. Me encanta el comentario que dice Charles Spurgeon ahí en el sermón 1605, que dice: probaría así su fe, como alguien ha dicho muy bien de Felipe. Lo que requería era fe. El Señor pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué responderá fe? ¿Qué responderá Felipe? Si Felipe tuviera una sólida fe, respondería así: grandioso Señor, no hay necesidad de comprar pan. Tú eres más grande que Moisés, y bajo Moisés el pueblo fue alimentado con maná en el desierto. ¿Contestó así Felipe? No. Solo tú tienes que decir la palabra y el pan lloverá cubriendo a la multitud y serán satisfechos. ¿Lo dijo Felipe? No lo dijo. Si Felipe hubiese poseído gran fe, habría podido responder de otra manera. Tú eres más grande que Eliseo, y Eliseo tomó unos cuantos panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y con eso alimentó a los hijos de los profetas. No contestó así, ¿verdad? No. Vemos aquí la imposibilidad humana de resolver los problemas cotidianos. Los discípulos luchaban con su incredulidad y vemos que los discípulos estaban incapacitados para resolver este problema. Dios quería, ahí en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos invita a no sentir esa ansiedad, esa preocupación. Es si era necesario que los discípulos lo dijeran: me siento incapaz para resolver este problema. Bueno, ya lo decía el salmista Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ellos no lo dijeron. Versículo 17 es mi segunda parte. Dios en su soberanía suple tus necesidades. Y ellos dijeron, versículo 17, y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? El Señor respondió en el versículo 18 algo sobrenatural. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces, versículo 19, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Los discípulos solo contaron con 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para tanta gente? Y como dice en Juan 6:5,
200 denarios no alcanzaría para tanta gente. Se dice en el versículo 21, y los que comieron fueron como 5,000 personas, o como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un aproximado entre 15,000 y 20,000 personas había ahí. En Marcos 6:37 dice, ¿por 200 denarios iba a alcanzar para comprar comida para tantas personas? No. Lucas dice en 9:13, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Al menos que nos mandes a comprarlo. En Juan 6:5 dice, ¿de dónde compraremos tanto pan para esto? Dice el Señor Jesucristo. Debemos de notar que un denario equivale a un día de trabajo de un obrero promedio. Entonces 200 denarios corresponde a 8 meses de salario. Esto era insuficiente para alimentar a tantas personas. Con tan poca comida iba a ocurrir un suceso milagroso. Bendijo la comida. ¿Quién? Cristo. Y mandó a que lo repartieran. Hubo una organización para poder alimentar a tantas personas. Que no hubiera un desorden, que hubiera un completo orden. Dios en su soberanía suplió las necesidades de estas personas. Debemos recordar también que el Evangelio de Lucas y Juan menciona que Cristo había evangelizado, había predicado, y luego a sanar, y luego alimentarlos físicamente. En el versículo 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre las hierbas. Una pausa. Cuando dice hierba, un comentarista menciona que pudo haber sido como en primavera, una área verde, en donde poderse sentar, en donde poderse buscar un lugar cómodo. Continúo. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y a los discípulos a la multitud. Vino una organización tremenda. Quizá por eso el Señor Jesucristo los había llevado a descansar, porque iban ahora a trabajar al servicio de los demás. Vemos en el versículo 20, dice, el milagro ya estaba hecho, el milagro ya estaba realizado. Un comentarista menciona que el Señor Jesucristo pudo haber estado arriba del cerro, en donde todos podían ver, en donde podían ver cómo partía el pan, alzaba sus ojos y lo bendecía. Pero en el 20 dice algo aquí tremendo. Todos fueron satisfechos. Ninguno se quedó con hambre. Imagínate qué maravilloso. Nuestro Señor es hoy por hoy misericordioso. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento sigue siendo misericordioso. Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso. Ahí en el libro de Éxodo 35:66. La palabra Cesan es un augusto pasivo efectivo indicativo, es decir, las personas quedaron totalmente satisfechas. Tanto así que los discípulos, por orden del Señor, fueron a recoger lo que sobró. ¿Cuántas cestas había recogido? 12. El milagro estaba ante los ojos de muchos. Nadie podía haber negado el gran milagro que había hecho el Señor Jesucristo, ni tampoco los discípulos. Pocos panes, pocos peces, mucha hambre. Y Jesús respondió con generosidad a la multitud. Hoy somos invitados a poner nuestros panes y nuestros peces, nuestras manos y nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestros cuerpos
al servicio de la iglesia, que estos tienen hambre de pan y sed de justicia. Jesús una y otra vez responderá con la misma generosidad de aquel día en la colina de Galilea. Muchas gracias, amigos.